Yo les puedo prometer algo, que seré más o menos breve, para que luego generemos un diálogo con ustedes. Entonces, si empiezan a bostezar, yo interrumpo y empezamos a dialogar entre todos, ¿no? Lo que yo quiero resaltar son, afortunadamente Carlos ya enfatizó un poco la historia de la evolución del concepto de corredores biológicos, donde me voy a detener mucho en la parte biológica, que él explica mucho mejor que yo. Trataré yo de explicar el valor de la conservación por parte de los dueños y poseedores de capital natural de México, que se concretiza en los corredores biológicos como una manera de vincular desarrollo y conservación como parte de un binomio, que muchas veces quisimos separarlo, como si para conservar naturaleza teníamos que renunciar al desarrollo, o para desarrollar tenemos que renunciarnos a la conservación. Y quiero, con algunos datos muy concretos, demostrarles que eso es un falso dilema, y tenemos evidencias y experiencias de que eso es un concepto que para el caso de México, como ya Carlos introdujo, sumamente importante para entender cómo estos conceptos, estas maneras de incorporar la biodiversidad del desarrollo son fundamentales para el futuro de México. Entonces pondré algunos ejemplos concretos y solo como referencia les diré que la CONAVIO hace varios años, 4 o 5 años, publicó un libro muy bello con una portada bellísima que se llama 100 casos de éxito, y algunos de estos casos que mencionó Carlos a través de la información de Ignacio Marsh están documentados y pueden ser consultados en la página de Biodiversidad Mexicana, al menos como las fichas técnicas de casos de éxito, porque hay que mandar el mensaje de que también hay cosas que han funcionado, no todo es una tragedia, también hay cosas que han funcionado, y si tenemos voluntad y tenemos conciencia también podemos revertir algunos procesos de deterioro. No quiero pecar de optimista, pero también creo que hay que dar señales de cosas que se han funcionado. Quizá de la óptica que yo voy a abordar con ustedes tiene que ver mucho con cómo la historia agraria de este país, y no pienso darles una historia de historia agraria completa, sino algunos datos duros que pueden ser muy importantes. Ahora que vi que Carlos mostró la historia de la conservación en el mundo, también les puedo decir que como las montañas, los humedales, las selvas han sido sitios sagrados para muchas culturas en el mundo y por supuesto para Mesoamérica. Hoy en día hay muchos sitios sagrados que comunidades indígenas han peleado y han conservado, pero más allá de eso, muchas comunidades agrarias han mantenido y han conservado áreas para el futuro de sus habitantes. Es decir, existe en las comunidades indígenas y las agrarias de este país una visión, por cierto estoy un poco afónico, entonces espero que me entiendan, una visión importante de incluir la conservación como parte del patrimonio cultural. Es decir, esta idea que las comunidades agrarias, los indígenas, depredan los recursos naturales, o cuando vemos un camión que viene con madera, decimos esa es una tala ilegal, sin tener ningún elemento para decir si es una tala ilegal o es un aprovechamiento absolutamente permitido. Porque muchas cosas, esta sala está llena de madera, y espero que sea madera legal. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no todo lo que veamos que sale del bosque es ilegal. También hay buenas prácticas de manejo de comunidades que han certificado sus bosques y que tienen la manera y tienen el derecho a vivir de su aprovechamiento. Y eso va a colación porque la historia agraria de este país otorgó a los indígenas y campesinos de este país que reclamaban el derecho a recuperar sus tierras, por lo menos el 60% de la propiedad es social, es decir, un tipo de propiedad privada, un enfoque social, que está en manos de ejidos y comunidades indígenas. Y eso significa que los bosques, el 80% de los bosques, el 60% de las selvas, la mayor parte de los desiertos de este país tienen dueños. El 95% de la propiedad de este país tiene dueños. Es decir, tiene un dueño que tiene un título de propiedad y es en su mayoría colectivo. Esos son recursos colectivos que pertenecen a la propiedad social de la tierra de este país. Por lo tanto, cualquier esquema de conservación de nuestro capital natural tiene que incluir a los dueños de la tierra. Ya lo explicó hace rato Carlos con mucha claridad. Muchas áreas protegidas fueron creadas por decreto en el escritorio con reglas que decían de aquí para acá estará protegida y quién sabe qué pasa adentro. Y cuando digo que el 95% de la tierra en nuestro país está ocupada, quiere decir que tiene dueño y que debemos considerar a los dueños de la tierra para tomar decisiones sobre política ambiental. Así de sencillo.
Creo que el esquema ha ido evolucionando, inclusive la construcción de áreas protegidas nos llevó afortunadamente, como Carlos bien señaló, a conceptos mucho más amigables con la historia agraria de este país. Una de las tragedias que hemos tenido con los parques nacionales es que habíamos copiado el modelo inglés, estadounidense, de parques nacionales, donde en general son zonas deshabitadas o zonas que se pretenden mantener a la población fuera de ellas, y es el Parque Yellowstone en Estados Unidos, y hay muchos parques que así están en el Parque Secoyas, y pongo algunos ejemplos de Estados Unidos, o lo que pasó en Inglaterra, donde son tierras que no tenían dueños, porque eran los de los reyes, o eran del imperio, o eran de la monarquía, y claro, no tenían, habían sido expulsados muchos años antes las comunidades. Entonces nuestro país no podía adoptar un modelo de parques nacionales, en todas razones porque teníamos dueños que estaban ahí, y en segundo lugar, porque si un decreto de parque nacional se hacía, teníamos que expropiar la tierra y crear alternativas para los productores. Uno de los problemas que tenemos con el Nevado de Toluca vino de ahí, es decir, un parque nacional que nunca se expropió y tuvo usos y manejos del bosque, entre ellos el cultivo de papa, que creó un caos en el Nevado de Toluca. Es más, muchas áreas protegidas que se crearon en la época de las Oro Cárdenas fueron para dirimir conflictos territoriales, es decir, conflicto entre Jalisco y Colima, el Parque Nevado de Colima, conflicto entre Estado de México y DF, Cumbres de la Jusco, conflictos entre, así les puedo poner ejemplos, no quiero decir que todos, pero hay muchos ejemplos que para dirimir conflictos, inclusive entre comunidades indígenas, Lázaro Cárdenas creaba parques nacionales para evitar el conflicto por límites de tierras. Entonces, fue una figura también políticamente utilizada, no la voy a criticar, pudo tener sus razones, pero nos creó un problema futuro, es ¿qué hacemos con el uso de la tierra para los que viven ahí? Entonces, cuando se empezó a desarrollar en México el concepto de reserva de la biosfera, que explicó con la teoría del huevo Carlos, me parece que dio una alternativa para crear estos espacios de desarrollo y alternativas con zonas de conservación que en muchas comunidades ya hacían y siguen haciendo. Cuando recordamos la historia de Nezahualcóyotl o las reservas comunitarias indígenas, están vinculadas con esos esfuerzos de conservación que las comunidades, muchas de ellas ancestralmente han realizado. Entonces, el concepto de reserva de la biosfera es el más parecido a este esquema combinado de conservación y desarrollo, y por supuesto le agregamos uno más, que tiene que ver con los corredores biológicos como espacios que favorecen esta conectividad biológica que prometí no explicar técnicamente porque ya Carlos lo dijo. Estos corredores tienen esta gran ventaja. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Las comunidades que fueron otorgadas de tierras, desiertos, bosques y zonas áridas, fue lo que la revolución le dejó a las comunidades agrarias, es decir, las tierras mejor agrícolas, las tierras de mayor calidad agrícola, no fueron entregadas, no fueron restituidas a las comunidades. Se les dieron las zonas frías, las zonas áridas, las zonas húmedas, ¿no? Pero se otorgó a los campesinos, se les restituyó con el gran capital natural de nuestro país, es decir, se le regresó el capital, la riqueza de todo este país en las zonas de un enorme valor futuro. Entonces, en estos momentos, el capital natural que México tiene y su gran riqueza en biodiversidad, como saben, México es uno de los principales países megadiversos del mundo, el resguardo de esa riqueza natural está, muchas de ellas, en manos de los campesinos de este país. Por esa historia agraria de cómo fue restituida la tierra que había sido despojada durante toda la época pre-revolucionaria. Entonces, con esa información, lo que yo quiero comentar con ustedes es que los corredores biológicos se han convertido en unos espacios, y yo les llamo como espacios de vida, es decir, los corredores biológicos como espacios de vida que permiten crear oportunidades de desarrollo económico a la vez de conservar recursos naturales. Y lo digo de forma muy grosera. La biodiversidad que no se valora, que no se conoce, que no se aprovecha, es difícil conservarla, pero cuando la gente se da cuenta que su futuro depende de conservar lo que tiene y las posibilidades de desarrollarlo, se puede compensar. Ejemplos muy concretos que quiero decir sobre ello. Uno, se calcula aproximadamente que el 80% de la biodiversidad de este país está fuera de ANPs. Entonces, obviamente, como ya se ha dicho, no podemos decretar todo el país como área protegida. Ya estamos en el esquema de las zonas del mar profundo, ¿no? Que nos crea un problema estadístico, como ya Carlos lo anunció, porque ahora tenemos grandes áreas protegidas, pero resulta que muchas están en las zonas marinas, ¿no? Entonces tenemos que hacer dos estadísticas, una para las zonas fuera de las zonas del mar profundo y otras las que están en las zonas territoriales, porque pareciera que hemos crecido mucho para cumplir con las metas internacionales, con las metas de Aichi. Entonces, en términos de números, sí hemos cumplido,
pero en términos de los recursos reales y de apoyo al desarrollo regional, comunitario, la verdad es que estamos muy atrasados todavía. El presupuesto de la CONAM en general tiende a ser reducido en términos proporcionales, inclusive si consideramos este gran paquete enorme de áreas protegidas marinas, que no es que esté en contra de ellas, sino lo que digo es que eso puede distorsionar nuestros análisis reales de lo que estamos haciendo. Entonces, esto me lleva a los casos que yo le llamo de éxito, y cuando lo digo es un poco difícil porque es de lo que yo vivo. Yo trabajo promoviendo proyectos productivos en comunidades y parece una autopromoción, pero en realidad es responsabilidad de dos colegas que están aquí adelante, que trabajan conmigo, Francisco Abardía y Vladimir Saavedra, que son los responsables de un proyecto que le hemos llamado Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad. Y es justamente promover cadenas productivas que puedan agregar valor a los productos que salen de las zonas conservadas y que pueden tener mercados alternativos, mercados preferentes, mercados justos a estos productos. Hemos apoyado productores de café, productores de cacao, de miel. La miel resulta que es un producto maravilloso para conservar la biodiversidad, porque una miel una abeja que pecorea en zonas de una enorme diversidad en la vegetación, permite crear una riqueza en la miel que se produce en esas zonas. El ecoturismo, vinculado a la conservación, el manejo de vida silvestre, el manejo forestal, maderable y no maderable, básicamente, siempre me falla uno porque son 7 cadenas, pero quiero decir que buscamos productos que tuvieran un valor agregado, que pudiera conocer los productores y los consumidores, y eso pudiera generar mayor riqueza a sus comunidades. Entonces voy a poner 2 ejemplos para entonces ya, como no, ya empecé a ver que uno está muy distraídos. Dos ejemplos. Uno, el ejemplo del café. El café es muy complicado porque el café es una especie invasora. Punto. El café no es de México. El café fue introducido a México, pero es un producto que se adaptó a muchas partes del mundo y en particular se adaptó afortunadamente a las zonas conservadas de los bosques mesófilos, los bosques subtropicales que se encuentran, por supuesto, en la vertiente del Golfo, en Veracruz, Puebla, Hidalgo, en la vertiente del Pacífico, donde está Chiapas y Oaxaca, que requieren de altitudes y de humedad relativa que permite el crecimiento del café. Entonces el café ha sido un producto que originalmente fue un producto vinculado con la explotación a muchos campesinos. Recomiendo un libro que escribió Armando Bartra que se llama Café, Historia de un Bastardo, ¿se llama así? Historia de un Bastardo. Sí, que es la triste historia que tuvieron los pobres productores de café en Chiapas, pues que vivían trabajando como pinos acasillados en las fincas de alemanes, ingleses, irlandeses en Chiapas, y cómo recuperaron el control de su producto y ahora crearon una relación amigable con el café y está haciendo un respaldo a la economía campesina de los productores. Es una historia hablada con el café, pero solo les puedo decir que lo que estamos haciendo nosotros, y lo pongo como historia de éxito, y esto que está ahí, ese mapa, son todos los proyectos que hemos apoyado en los últimos años en la Conavio, los que están en el sureste, sobre todo en la parte de vertiente sur, donde está la de Sierra Madre Sur, o lo que está en Oaxaca, la parte de Sierra Norte y Sierra Sur, son los productos de café que hemos apoyado principalmente. Cifras pueden ser más de 1.200 comunidades, 195 municipios, pero lo que quiero decir con esto es que hemos apoyado empresas sociales que están llevando el café a niveles de mercado y exportación muy importantes. El viernes pasado tuvimos la 6ª edición de la Tasa de Excelencia, que es una tasa, o sea, un festival, una exposición que promueve los cafés de alta calidad que producen los productores mexicanos. Y eso quiere decir que se llevan las muestras para un concurso y los cafés que tienen mejor condición en los suelos y en el clima y que son además bajo sombra, se meten en un concurso y estos cafés son premiados y son, llamamos tasa de excelencia porque es el café de excelencia que no es el café de sol como el café brasileño colombiano que se hace por la deforestación de la selva, sino abajo del dosel de la selva se produce el café y estos cafés concursan y la mayor parte de esos cafés están vinculados con corredores biológicos, con zonas que hemos conservado y tienen los primeros lugares. Entonces se cogen de 250 muestras, se va a hacer una clasificación con baristas internacionales y nacionales y escogen 25 o 30 cafés y los que tienen más de 86 puntos sobre 100 puntos tienen una premiación y si tienen más de 90 puntos
le llaman la tasa presidencial, es decir, cafés que tienen las mejores calidades para su exportación. Eso ya en sí mismo vale muchísimo, porque todos los cafés de la región donde un café es premiado tienen la ventaja de que puede aumentar y mejorar sus precios. Pero eso no es lo más importante. A las pocas semanas se hace una subasta electrónica internacional y estos cafés que ganaron premios ofrecen lotes para poder ser vendidos en el mercado internacional. Y llegan a venderse hasta en $100 la libra de café, ese café de especialidad. Es decir, estamos revalorando directamente a los productores que hacen ese tipo de café. Hemos hecho lo mismo con la miel. La miel estamos buscando diversificar la miel. Tanto la miel de melipona, la abeja, la avispa, pues sin aguijón, o el café también de miel avis mellifera, que pueden también tener buena producción. Por ejemplo, café vinculado con humedales, café de manglar, café de cafetal, miel de cafetal, o miel de selva. Entonces, todos estos tienen sabores diferentes que el mercado europeo reconoce y valora mucho. Cafés que tienen sabores diferentes y pagan un sobreprecio por este tipo de cafés. Ese tipo de cosas que estamos promoviendo en la Conavio, apoderando a los productores para que puedan tener mejores condiciones de mercado. Termino entonces. Estamos pasando al café de tasa de excelencia, al cacao gourmet. Ustedes saben que México es el centro de origen del cacao. Luego se llevó a todo el mundo, Madagascar, Ecuador, tienen grandes producciones de cacao, pero ellos son especies mejoradas. México está recuperando los cacaos tradicionales, criollos que teníamos, nativos que teníamos, y estamos buscando estos chocolates gourmet que la gente que estamos apoyando tiene vendida toda su producción de cacao a Bélgica o a Francia, solo por el hecho de que es café originario de México y de altas calidades. Y así estamos impulsando otros ejemplos. Quizá terminaré con el último. Supongo que han ustedes conocido el Chixá, el chicle orgánico. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien no lo conoce? ¿El Chixá? No pasa nada, no les voy a regañar. Bueno, el chicle es un chicle orgánico, es decir, producido con goma de mascar del chicozapote en el sureste de México, en particular en Quintana Roo y en Campeche, que ha sido la gran producción de chicle de la base de goma de chicle, que luego fue sustituida con la goma sintética derivada del petróleo. Pero después de la guerra fue un gran producto, se sustituyó y ahora estamos recobrando, apoyando a productores que son más de 1 millón de hectáreas, 1.200.000 hectáreas, y cerca de 800.000 productores vinculados entre Quintana Roo y Campeche que están apoyando y reaprovechando el chicozapote para sacar la goma de chicle, y están produciendo un chicle que se llama Chixay, la marca del consorcio chiclero, que está exportando más de 100 toneladas de goma a Europa, ya Asia. El chicle en Inglaterra, el Chixá, es la marca recomendada por la alcaldía de Londres, y no por su sabor, sino porque es la más fácil de quitar para el servicio de limpia en las calles de Londres, que no se pega como se pega la goma de petróleo, que luego se pega en nuestro estómago, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está sucediendo en Europa. Esos 3 casos que he mostrado, el cacao, el café y el chicle, son ejemplos muy importantes de lo que están logrando los productores de México, que en estos ejemplos, y con eso termino, en 144 municipios, en 5 estados, con 25 asociaciones de productores, con cerca de 190 grupos que hemos apoyado y al menos 19.000 productores directamente que han sido apoyados en todos los lugares donde está la sombra. Lo que está en café son los productores de café, lo que está en rojo, pues en lila, son el cacao, etcétera. Cada uno son el tipo de empresas que estamos apoyando, que ya pintan el mapa. O sea, ya estamos hablando de cerca de 350.000 hectáreas directamente de productores que están apoyando y están mejorando su economía, pero a su vez están conservando sus recursos naturales. Esa es la apuesta de vincular conservación y desarrollo y apoyar la economía de los productores de nuestro país. Y con eso termino. Muchas gracias.